de Educación, asesora la ministra, y agradecer la oportunidad que nos da Nacho de compartir saberes en esta sesión de la mañana. Para nosotros es un placer estar acá porque muchos trabajamos en conjunto para lograr esta maestría. Y hoy nos complace tener esta oportunidad de reencuentro y de crecimiento cuando ya es realidad que nuestra maestría se está desarrollando en Venezuela, se está desarrollando en Nicaragua y se está desarrollando en Cuba. Por tanto, yo creo que no hay un momento de mayor estímulo y reconocimiento para todos y especialmente para los organizadores de esta docencia, para todos los profesores, el comité logístico, el comité académico, el grupo de expertos, para todos los que hacen posible que ya tengamos estudios de cuarto nivel en materia de internacional. Es la demostración de que América Latina avance y que el arte es nuestra región. Muchas gracias. Gracias, profesora. Bueno, para mí también es un gran placer estar con ustedes y tener la posibilidad de intercambiar ideas, criterios. Y si eso es como hemos empezado con una imagen muy subjetiva, le llamamos el triángulo imposible. Eso no tiene lógica, pero existe. Bueno, y creo que hemos empezado por ahí justamente para darle idea de lo complejo que es el tema que vamos a abordar hoy, porque lo menos imposible va a ser tratar de sistematizarle a ustedes en apenas un par de horas toda la historia de las teorías sobre la actividad de dirección desde la antigüedad hasta nuestro día. Eso es casi un triángulo imposible. Y para enfrentar este reto que vamos a asumir hoy, yo quería hacer un pacto con ustedes. No escriban nada. Todos lo vamos a dar escrito. La carrera antes de empezar, como una carpeta donde toda esta conferencia que voy a dar, más la que va a aportar de la doctora Silvia, están escritas en la primera. Les vamos a dejar también las presentaciones que vamos a presentar aquí. Por tanto, no escriban nada. ¿Qué nos interesa? Que entiendan la lógica de todo lo que vamos a explicar, que es un triángulo imposible. Es decir, es bien complejo de entender. Y si acaso escriben algo, son las preguntas que van a hacer al final, las dudas que se les puedan ocurrir en el camino. Pero no pierdan tiempo en tomar notas porque no me interesa más que entiendan todo lo que tratamos de representar con la diapositiva que estamos dando. De acuerdo con eso, y así nos bajantes no prestan mayor atención a la lógica de lo que queremos hablar. Bueno, ¿por qué empezar por la historia? Bueno, empezar por la historia justamente porque en la medida que usted conozca la historia, puede entender el presente y sobre todo, más importante, prevenir el futuro. En el caso de las teorías y de la concepción de dirección, esto es mucho más importante porque el tiempo que hemos querido representar aquí es una vorágine, un tránsito constante de personas que generan ideas, concepciones, puntos de vista, muchas de las cuales se contraponen a veces, pero al final confluyen en el desarrollo del pensamiento teórico y científico a escala internacional. Para abordar la historia de estas concepciones, nosotros partimos de una premisa fundamental, que para comprender las contradicciones teóricas y los problemas concretos que se presentan actualmente, en el momento actual, en todo lo que tiene que ver con la actividad profesional de dirección y de educación, es necesario hacer un estudio comparativo, un estudio sobre todo de las relaciones dialécticas, de los puntos de contacto, de los desencuentros que ha habido a lo largo de la historia en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la actividad pedagógica, entendida como práctica pedagógica, como actividad de dirección y la actividad de dirección como gestión directiva. Es decir, ver cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia lo que hace el maestro, lo que hace el directivo, pero además las concepciones más generales que se han manejado acerca de esas actividades. Y ver esa lógica, ese desarrollo entre estas dos concepciones. Y para eso partimos de una tesis básica, de una tesis fundamental. A lo largo de todos los tiempos, la actividad pedagógica y la actividad de dirección en la práctica han estado indisolublemente vinculadas. No hay diferencia
conexión entre ellas. Es decir, para nadie es un secreto que en la comunidad primitiva no había instituciones del Estado, no existía el Estado, no existían las clases sociales. Bueno, no existía tampoco la escuela que educaba. La propia familia. La propia comunidad, la propia familia era quien educaba. Y esa educación, las concepciones con que se educaba, con que se dirigía ese proceso, eran las mismas con las que se educaba. Hoy en día existe eso también. Es decir, esos maestros que andan en los Andes, que nadie los dirige, que nadie los supervisa, ¿quién dirige la institución donde trabajan? Ellos mismos. ¿Y con qué concepciones dirigen la institución? Con las mismas concepciones pedagógicas que dirigen el proceso docente. Para un maestro que está solo en una escuela, no hay diferencia entre dirigir la escuela y dirigir el proceso docente educativo de los niños. Por tanto, partimos de esta tesis. ¿Por qué si eso, de forma natural y espontánea, será unido e integrado? ¿Por qué se separa? ¿Cuándo se separa? ¿En algún momento se volvieron a integrar? ¿Cómo estamos? ¿En qué estado estamos? Y sobre todo, lo que más me interesa de esto, ¿cómo deben estar en el futuro? ¿Y qué hacer para proyectar en el futuro? ¿Van a entender? Bueno, partimos de esta tesis fundamental y decimos que, por ejemplo, antes del siglo V de nuestra era, se mantenía esta tesis, pero empiezan a aparecer un conjunto de factores que empiezan a provocar la separación, el divorcio entre ellos. El primero de estos factores fue, sin lugar a duda, la descomposición de la comunidad primitiva y el surgimiento de la sociedad esclavista. La división de la sociedad en clases y el inicio de la lucha de clases es lo primero que marca la diferencia entre estos aspectos. Puntea la diferencia, porque ya la actividad de dirección no era en función de las necesidades del aprendizaje del niño, sino en función de los intereses de la clase dominante, del que quería ser la clase dominante. A esto se sumen los primeros intentos que hace el Estado por controlar la educación. Desde que aparece el Estado, tiene el interés por controlar la educación, solo que inmerso en las guerras, en su propio proceso de estructuración, en las batallas entre las clases, no tenía tiempo para dedicarse a la educación. Pero hoy tenemos en la historia de que el Estado, desde que surge, se interesa por controlar la educación. Por una de las pruebas nos la da el propio Platón. Fíjense cómo es casi 400 años después de Cristo, como él dice, la educación debe ser organizada por el Estado y debe corresponder a los intereses de los grupos dominantes. Siendo así, ya las concepciones de dirección, incluso la práctica de la dirección, empieza a divorciarse de las necesidades del niño y de lo que pasa en la escuela. No menos importante fue en este proceso, donde ya se marcan estas diferencias, lo que sucede entre los siglos V y X de nuestra época. Bueno, aquí otro de los factores importantes es el papel que juega la Iglesia Católica. Ante la incapacidad del Estado de preocuparse de la educación, la Iglesia se pasa. Y la Iglesia absorbe el control, el dominio de la Constitución educativa. Y ya se ve claramente la diferencia entre estos aspectos, la actividad de dirección y la actividad pedagógica. Entre los siglos V y X podemos decir que todavía no se había roto la unidad entre estos aspectos, pero estaba muy bien delimitado qué cosa era actividad pedagógica y qué cosa era actividad de dirección. Desde el siglo X y hasta el siglo XVII ocurren otros fenómenos que también empiezan a incidir en este proceso. Esta es la época en que se da la revolución técnico-feudal iniciada en el siglo XI, que es la que posibilita el surgimiento de las ciudades, la reorganización de las ciudades y, por supuesto, el traslado de los monasterios que estaban antes en los campos hacia las grandes ciudades. En este contexto se revitaliza el comercio, se florece en estas ciudades y se ocurre otro fenómeno importante: la creación de las universidades bajo el dominio de la Iglesia. La creación de las universidades en este proceso tiene una gran importancia, porque ustedes saben que los sistemas educativos empezaron a estructurarse de abajo, de arriba hacia abajo. No había escuelas primarias,
No había escuelas secundarias ni media, pero había universidades. Se crearon primero las universidades, pero además las universidades en todas partes se crearon bajo el dominio de la iglesia. ¿Por qué? ¿Sería porque la iglesia tenía una vocación educativa? ¿O porque la iglesia quería utilizar estas instituciones para transmitir, imponer, dar a conocer, divulgar la concepción religiosa propiamente dicha? ¿Se da cuenta? Y entonces absorbe y tiene el control total sobre las universidades. ¿Qué sucede con esto? ¿De qué manera esto influye en lo que estamos viendo? Influye en que separa más la concepción de la dirección de la actividad de elección, porque además genera otro fenómeno importante en este periodo, que es el movimiento de la reforma religiosa, de la contrarreforma y, por supuesto, de todo el proceso que se generó en torno a eso. Aparece una nueva concepción que divide la Iglesia Católica entre lo que buscaba una iglesia más económica, una iglesia más racional, sin tanto abundancia de recursos, que fuera más vinculada al pueblo. Y para enfrentar esta concepción se produce entonces el llamado Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue un evento muy importante de la Iglesia Católica, porque estableció que cada iglesia tenía el deber de asumir la educación de la nueva generación. Y a partir del Concilio de Trento ya la iglesia no solo domina las universidades, sino que empieza a entrar también en el control de las instituciones educativas, incluso a crear instituciones educativas de nivel medio y de nivel primario. Pero además en estas iglesias surge una nueva forma de pensar la educación. Ahí aparece el ideario educacional, el primer ideario educacional, que por supuesto ustedes conocen como la pedagogía escolástica. La pedagogía escolástica, la pedagogía cristiana y la pedagogía teológica que llegan a nuestros días. Y ojo, como decía ayer el profesor, ahí hay cosas todavía que debemos aprender. Es una concepción, es un ideario que es muy buena formación de valores. Realmente la iglesia es capaz de transmitir valores y de transmitir convicción en los conocimientos que quiere enseñar. Por tanto, para nada estamos hablando mal de una concepción que surge en su momento. Pero sin embargo, en la medida en que la iglesia está haciendo todo esto y apoderándose del sistema educativo, creando propiamente el sistema educativo, se fortalece el proceso de integración de los estados nacionales. Empiezan a aparecer los estados nacionales, unos por vía violenta, otros por vía pacífica, pero lo cierto es que desde que se conforman y se estructuran los estados nacionales, estos estados, para enfrentar el dominio que tiene la iglesia sobre la educación, empiezan a concebir el control estatal sobre la educación. Y en todos los estados se crean inspectores, veedores, personas que en nombre del Estado visitan las escuelas para ver cómo funciona el proceso docente educativo, incluso nombran funcionarios del Estado que dirigen las instituciones escolares. A principios del siglo XVII ya se había iniciado la separación entre estas actividades y su concepción con el surgimiento del ideario educacional y del control estatal. Sin embargo, hay que ser honesto y decir que desde el inicio del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX aparece otro grupo de fenómenos, cambia la época con la revolución industrial, el triunfo de las revoluciones burguesas, y a partir de ese momento se fortalece el papel del Estado sobre las instituciones educativas, se da un fuerte proceso de desarrollo de la fuerza productiva y se consolida en última instancia el sistema capitalista. En este contexto sucede algo de extraordinaria importancia, que es la publicación de la didáctica magna de Juan Montoneros. ¿Qué pasa con la didáctica magna? Que a partir de la publicación de la didáctica magna, ese ideario educacional pasa a ser un ideario didáctico. Pasa a ser un ideario didáctico. Y en este proceso, la publicación de la didáctica magna marca el momento a partir del cual las concepciones pedagógicas empiezan a tener una existencia relativamente independiente de las concepciones de derecho.
Ahora sí están separadas. Por una parte el control estatal y por otra parte lo que piensan y hacen los pedagogos. Digo además algo. La publicación de la didáctica magna genera un fenómeno que llega hasta nuestros días. Desde que surge la didáctica magna, todos los grandes pensadores de la pedagogía se centran en lo que sucede en el aula. Se concentran en cómo perfeccionar el proceso docente educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se olvidan lo que está pasando en el contexto internacional e internacional. Se desvinculan del contexto nacional e internacional para dedicarse a esto. Y por tanto, son los factores del Estado, son incluso los factores internacionales los que se dedican a concebir, gestionar, cómo dirigir esta institución. Fenómeno que todavía llega hasta nosotros. El fortalecimiento de los aparatos estatales tras el triunfo de la revolución burguesa institucionaliza el control estatal. Y a partir de este momento aparece la inspección escolar. No es un secreto para nadie que Napoleón Bonaparte fue uno de los primeros que estructuró en Francia un sistema nacional de inspección. España desde 1500 tiene también un sistema de inspección establecido y estructurado, y además lo importó a América después de la conquista y colonización. Lo que se aplicó en todo nuestro continente fue inspección, después en algunos lugares empezó a llamarse supervisión educativa. Eso es otro tema de sumo interés. A ver, ¿por qué la inspección pasó a ser supervisión educativa? Pero ¿qué quiero transmitirles, compañeros? Vean ustedes cómo de lo que originalmente estaba integrado en un solo proceso, se ha ido separando hasta generar concepciones teóricas totalmente diferentes, como son la didáctica y la inspección escolar. A finales del siglo XVIII, la unidad originaria entre actividades y concepciones pedagógicas y de dirección se había roto. Aparecieron dos concepciones totalmente distintas, la didáctica y la inspección escolar, pero como concepciones teórico-prácticas separadas e independientes. Sí, para ser inspector no necesariamente había que saber didáctica, lo que había que saber cuáles son las políticas establecidas, cuáles eran los intereses de la clase dominante y cómo ir a controlar eso, el cumplimiento de eso en la institución. Esta ruptura hay que decir que no fue total. En algunos países, por ejemplo, como Alemania y otros países, centraron la atención de los inspectores en el trabajo pedagógico del maestro. E incluso hoy en nuestro país, en nuestro continente, algunos de los países que han asumido el término supervisión educativa, que cuando uno habla de supervisión, supone que etimológicamente significa que ve desde arriba el proceso, mientras que la inspección entra dentro del proceso. Aunque algunos países decían han asumido el nombre de supervisión, siguen controlando desde dentro del proceso. Ese es el caso, por ejemplo, en Brasil. En Brasil se llaman supervisores, pero los supervisores visitan las aulas de clase y evalúan a los maestros por la calidad de la clase. Y le dicen al maestro dónde están los problemas en la didáctica, en la dirección del trabajo metodológico. Se llaman supervisores, pero realmente son inspectores. Es decir, cambiaron el nombre, pero siguieron realizando la función. En otros países no. En otros países cambiaron el nombre y cambiaron la función. Supervisor viene en cuenta mesas a un municipio. Hace un informe y se va. Vio el proceso desde arriba, no entró en la dinámica del proceso formativo. Es decir, por suerte no fue en todas partes, y el hecho de que vaya a ser en todas partes es lo que ha posibilitado que todavía en nuestro tiempo se cambie el nombre, pero se mantenga la función fundamental del empleo. Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, en este periodo ya estamos en la Edad Media, los tiempos modernos, la Edad Media no, los tiempos modernos. En los tiempos modernos surge y se desarrolla la filosofía marxista como una nueva concepción del mundo. Y al calor de la concepción de la filosofía marxista, lo que hasta este momento era solo didáctica se convierte en una ciencia.
pedagogía. Creo que todos los teóricos sí coinciden en reconocer que la pedagogía se separa de la filosofía y se constituye como ciencia justamente en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, y que ese cambio, ese salto cualitativo lo posibilitó el hecho de reconocer el carácter del hombre como un ser biopsicosocial condicionado por la condición histórica en la que vive, cosas que aporta la filosofía marxista-leninista. Esto es un paso importante. En casi todos los países se crean distintos tipos de escuelas a partir de este momento para terminar la conformación del sistema de educación pública. Incluso esta es la época en que en toda América Latina se estructuran los sistemas educativos desde arriba hacia abajo. Es increíble pensar que todavía en el siglo XVI y XVII, en nuestros países, en algunos de ellos solo había universidades, no se habían estructurado el sistema. Bueno, es justamente en este momento, la primera mitad del siglo XIX, en este periodo histórico, cuando se estructura hasta abajo todos los sistemas educativos, lo cual propicia que se centre la atención en cómo organizar esa red. Y aparece entonces una nueva ciencia, una nueva concepción teórica que es la llamada originalmente organización escolar. Se inicia la revolución científico-técnica que reestructura todo el universo cienciológico. Este es un fenómeno que se da a principios, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y en este contexto se restablece la unidad originaria entre la actividad y las concepciones de dirección, viendo la organización escolar como parte de la pedagogía. Y creo que eso sí que lo estudiamos en nuestras universidades. ¿No? Cuando usted se forma como maestro, dicen que todo lo que tiene que ver con la organización escolar tiene fundamento pedagógico. Está fundamentado con la pedagogía. ¿En qué posición se pone el aula? ¿De qué color se pintan las paredes? ¿Cómo se trabaja en la dirección de la institución, de la organización escolar? Y eso tiene que tener, evidentemente, fundamento pedagógico. Entonces, resulta interesante cómo se restablece la unidad. Sin embargo, esta unidad que se restablece no va a durar mucho tiempo. Durante la década de 1920 y 1940, las dos primeras décadas de este siglo, del siglo pasado, del siglo XX, la filosofía positivista penetra en la esfera de la educación con todas las concepciones de Dewey que ustedes deben haber estudiado, y las concepciones del positivismo en la educación, y empieza a separarse otra vez más estas concepciones pedagógicas. Se cuestiona en este contexto el carácter científico de la pedagogía, porque incluso se estaba cuestionando el carácter, la cientificidad de toda la teoría marxista en este momento histórico, y se marca más la diferencia, e incluso tratan de suplantar a la pedagogía por una llamada ciencia de la educación. Dicho así en plural, en singular, ciencia de la educación. No hablar más de pedagogía porque eso no tiene fundamento científico, vamos a hablar de la ciencia de la educación. Como dice el cuadro Orlando Varela, un respetable educador cubano, doctor en ciencias, dice: la noción de ciencia de la educación nunca tomó la estructuración y la fuerza suficiente como para destronar de verdad el término pedagógico. No lo logró, pero surgió con un intento que aparece en esta época. Y aparece en esta época, recuerden, la teoría de la administración moderna. Recuerden que la teoría de la administración moderna, el profesor Rubén Reynoso ayer nos explicaba con lujo de detalle cómo surgen las concepciones de Taylor, las concepciones de Fayol, cómo todas esas concepciones surgen entre finales del siglo XIX y principios del XX, pero ya en la década de 1920 y 40 se traen a la educación. Y al calor de las concepciones de la administración moderna, la organización escolar es suplantada, es sustituida por algo que ustedes también han oído hablar: la administración escolar. Durante la década de 1950, terminada la Segunda Guerra Mundial, con los traumas que generó la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial fue del 39 al 45. Ya cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se restablece el orden en el campo científico
se reinicia el desarrollo de las concepciones y teorías, y entonces se deja de hablar de la ciencia de la educación, pero ante la secuencia psicológica que había dejado la guerra, aparece algo nuevo: la psicopedagogía. Los psicólogos en esta época fueron muy famosos tratando traumas de la guerra, pero trajeron también las concepciones psicológicas para explicar los procesos pedagógicos. Y en este contexto, además, ocurre algo muy interesante que no podemos olvidar, que surge la cibernética como la ciencia que estudia, o llamada a estudiar, los procesos y los sistemas de dirección. Y hubo una gran tendencia a escala mundial a sustituir la administración escolar por la cibernética, los orígenes de la computación que hoy tenemos. Pero la computación que hoy tenemos surgió desde la cibernética, entendida como esto, como sistema, como ciencia que pretende explicar la dirección de los sistemas. Y las tenemos otra vez separadas. Por una parte, las concepciones de la psicopedagogía, que nada tenían que ver con las concepciones de la cibernética. Cuando se inicia la década del 60, tanto la pedagogía como la dirección escolar, que realmente lo que tenía un carácter científico, estaban armonizando, por decirlo de alguna manera, bajo un mar de confusiones teóricas y cienciológicas. Había que poner orden en esto. Y para poner orden en esto, durante los años de la década del 60 y del 70, aparece el plan de el imperativo de formar a la pedagogía como ciencia, y muchos investigadores se consagran entonces a no hablar de tanto de la psicología. Vamos a rescatar lo que nos dieron nuestros grandes pedagogos de la historia. Vamos a rescatar lo que realmente se demostró que tenía validez en el desarrollo científico. Y entonces aparecen las ciencias de la educación, ya no en singular, sino como un conjunto de ciencias donde está la economía de la educación, la psicología de la educación, la historia de la educación, la sociología de la educación. Y además aparece la organización e higiene escolar como una nueva disciplina. Retoma la organización escolar del principio del siglo, pero le agrega un nuevo elemento: todo lo que tiene que ver con la higiene escolar y la salud del estudiante. Y bueno, saben que en este proceso juega un papel muy importante el teórico francés Jean Mialaré, que en su obra Introducción a la ciencia de la educación vuelve a integrar todo esto que estaba separado. Y Jean Mialaré nos habla de la ciencia pedagógica como un subconjunto de la ciencia de la educación, y reconoce a la organización de higiene escolar como una ciencia pedagógica. Bueno, creo que todavía es lo que se está dando en las universidades. O sea, es la concepción casi que todo el mundo acepta, comprende. Pero amigos, lamentablemente eso también estaba llamado a descomponerse. Estaba llamado a descomponerse. ¿Cómo se descompone? Justamente cuando empiezan a aparecer las concepciones neoliberales. En 1980 se establece la estrategia de la descentralización escolar, y a partir de esa estrategia se generan otras estrategias no creadas por pedagogos. Los pedagogos seguían inmersos en lo que sucede en el escuela. Son concepciones de cómo dirigir la educación creadas por los organismos internacionales. La UNESCO, la OREAL, la Organización Regional para la Educación en América Latina, generan estrategias que, en fin de cuentas, responden a los intereses de las clases dominantes y buscan la privatización de las instituciones escolares. En este contexto surgen y se exponen estas concepciones neoliberales y empieza otra vez el divorcio entre estas ideas. Los organismos internacionales proponen alternativas estratégicas para dirigir el desarrollo de la educación sin consultar para eso a los pedagogos, ni mucho menos a los maestros. Y en este contexto aparece algo que se dio a conocer como dirección educacional. La esencia de la dirección educacional fue dada en 1994, la expresión más clara que yo he visto, donde dice: las instituciones educativas, como dice Tolentino, deben ser conducidas a la luz de los aportes de las ciencias administrativas.
Dicho en dos palabras, las escuelas deben ser dirigidas como empresas. De esa concepción ya se lo vivimos casi todos los que estamos aquí, ¿no? Ya de nuevo. Y a partir de ahí empezaron las oleadas de concepciones empresariales traídas a la educación. Planificación estratégica de la educación. ¿Se acuerdan de eso? Después, el liderazgo de la educación, marketing en la educación, mercadotecnia educacional, la teoría de la calidad local de Chicago atraída a la educación. Es decir, que empiezan a tratar de explicar la escuela como un gran negocio, como una empresa. Y esa concepción, amigos, marcó mucho más la diferencia. Porque además la dirección educacional, al ver que en este proceso de traspolar concepciones, empezó a exorcizar las funciones de dirección. Las clásicas funciones de dirección, ahora que se ha dado el desarrollo de continuo proceso de pedagogización de la sociedad que condiciona todo esto. La teoría de que toda la sociedad es una institución educadora y que por tanto nadie tiene que ser responsable de la educación, que eso se puede dar al libre albedrío, ¿no? En esta medio de la concepción surge la teoría de la educación que marca la diferencia entre el Estado. Aquí hay que hacer un mando del fuego, como digo yo. Hay que esclarecer que bajo el nombre de teoría de la educación hay dos concepciones también. La teoría de la educación que se maneja en los países como nosotros, los países socialistas, donde se consigue efectivamente que la sociedad juega un papel protagónico en la formación de las nuevas generaciones. Venezuela tiene que se entra en ese colectivo de países que piensa de esta manera. Evidentemente no se puede negar el papel que juega la familia, el papel que juega la comunidad, los factores comunitarios en la formación de las nuevas generaciones, pero sin negar el Estado docente, sin negar el papel rector del Estado en todo este proceso. Y bueno, son múltiples los intentos que se han hecho en Cuba, en Venezuela, en casi todos los países del ALBA abrazan esta concepción. Pero bajo este mismo nombre de teoría de la educación hay otra, que es esta que yo le decía de la socialización de la educación. La educación es una tarea de toda la sociedad, nadie es responsable. El único responsable de educarse es usted mismo. Y si usted no lo tiene, no lo busca, no lo gestiona, es su problema. El Estado se libra de toda responsabilidad por la educación y queda como un compromiso, como un deber comunitario o individual la formación de la nueva generación. Con esa concepción es con la que nosotros, por supuesto, no estamos bajo esa teoría de la educación, no es que nosotros estamos. Bueno, yo les decía entonces que la dirección educacional ante esto empieza a actualizar las funciones de derecho. Empieza, como están queriendo traer para acá cómo se divide una empresa, cuando una empresa se planifica, se organiza, se regula y se controla. ¿Y cómo se hace eso en la educación? Bueno, empiezan a aparecer concepciones, metodologías que en este contexto pretenden convertirse y presentarse como ciencias. Ejemplo de eso, aquí viene. Con el sustento y el apoyo de la teoría de la posmodernidad aparece la planificación estratégica en la década del 90. ¿Cuántos de ustedes recibieron un curso de planificación estratégica? En la década del 90, y hoy se está hablando de algo un poco más específico que es el planeamiento. La organización también, cómo se organiza la escuela, cómo se organiza el currículum, dio origen a todo lo que tiene que ver con el diseño curricular que muchos reconocen como una ciencia pedagógica. De hecho, la reconoce. La regulación sumando aparece la gerencia educacional. Fíjense si esto era importante de la empresa. La teoría de gerencia educacional. Hasta en Cuba vimos cursos de alta gerencia educacional. Y este que está aquí fue uno de los autores de nuestros cursos y uno de los primeros que cumplió con eso. Se lo reconozco, fue uno de los primeros que cumplió con eso cuando me di cuenta de lo que estamos diciendo. También debo explicarle y hacer una anécdota. Estoy hablando de 1990. Antes del 90, nosotros las concepciones de dirección que utilizábamos en Cuba eran justamente las concepciones del campo socialista. La dirección científica de la sociedad como parte integrante del marxismo, fundamentada por Marx, Engels y Lenin. Pero
En la década del 90 se desintegró el socialismo mundial. Europa del Este. Y nosotros nos quedamos sin muchas cosas. Entre tantas cosas que perdimos fue la teoría que sustentaba la derecha. Como la vida como es, y nos pone reto, justamente en ese año se dio el primer evento internacional de pedagogía 1990. Bueno, había uno, se dio uno en el 86. Pero en el 90 se presentó la experiencia de nuestras universidades pedagógicas y los educadores pidieron a la dirección del país que se creara una universidad pedagógica, un instituto superior pedagógico para los educadores de América Latina. Y ahí aparece el Instituto Superior Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, el IPLAC, que es el que auspicia también esta parte inteligente. Y se crea el IPLAC para satisfacer la demanda. Y entre las cosas que pedían los educadores, que le pedían al IPLAC, era la teoría de la dirección. Nos mandan a buscar, crean un grupo de compañeros, ahí aparezco yo en escena. Ahí aparezco yo en escena y me dice, bueno, ¿qué teoría de la dirección le vamos a dar? Le vamos a decir a América Latina lo que dijo Lenin, lo que dijeron los soviéticos, no podemos hacer eso. ¿Qué hicimos entonces nosotros? Empezar a buscar en internet, en las nuevas concepciones, cuáles eran las nuevas concepciones que se estaban manejando en el mundo. Y así conformamos un sistema que le llamamos alta gerencia educacional. ¿Qué dábamos? Planificación estratégica, liderazgo educacional, calidad de la educación, comunicación profesional, integramos un sistema de nuevo. Incluso gustó tanto aquello, lo demandaban tanto, que el Consejo de Dirección del Ministerio, el ministro en persona en aquel momento dijo, hay que darme ese curso. ¿Cómo todo el mundo está dando eso? Yo no lo recibí. Y nos invitaron a darle el curso al Consejo de Dirección del Ministerio. Completo. Y se sentaron todos los viceministros y directores nacionales como niños buenos. Y le dimos el curso a dos compañeros. Cuatro profesores que estábamos inmersos en eso. Explicamos todo aquello, a todo el mundo le encantó. Pero cuando terminamos, el ministro dijo, mire, yo no voy a hacer, hicimos al final un PNI, ¿sabes lo que es? Positivo, negativo, interesante. Y todo el mundo diciendo cosas positivas, negativas, interesantes. El ministro dijo entonces, lo que voy a decir no es ni positivo, ni negativo, ni interesante. Ustedes han logrado estructurar un grupo de concepciones pedagógicas y de dirección generalizada en América Latina que me parece que tiene mucha lógica. Pero eso no se puede quedar en la teoría, eso hay que hacerlo en la práctica. Usted, Sergio Alonso, vaya para La Habana Vieja, capacite allí a todos los directores de La Habana Vieja y logre que se mejore la calidad de la educación de La Habana Vieja. Y le digo al otro, y usted se va para Centro Habana, ya se lo dijo en Centro Habana. Nos fuimos para aquellos municipios, yo di a la gerencia de esa, de todos los colores, a todo el mundo allí. ¿Saben qué logré? Que muchos directores de escuela empezaron a firmar gerente de la escuela primaria. Nada más logré, porque todas esas concepciones te dicen qué y qué, pero no hay uno que diga cómo. Usted tiene que ser democrático y participativo, ¿cómo? Usted tiene que darle participación a todos, ¿cómo? Usted tiene, pero nadie te dice cómo. ¿Cómo yo organizo la escuela? ¿Cómo yo dirijo la institución? ¿Cómo? No estaba en ninguno de eso. Y entonces en una oportunidad, cuando nos pidieron rendir cuentas sobre eso, yo tuve que ser honesto con toda honestidad y decir, mire, las concepciones que hemos manejado es pura palabrería. Eso no me dice cómo resolver los problemas de la escuela. Hay que montar un sistema de dirección para resolver los problemas de la escuela. Y eso se lo voy a dejar a la profesora que lo va a explicar. Pero nosotros entramos en este campo. Y después, la gerencia educacional demostrado que esto no servía, porque además no solo en Cuba, en otros países, hay libros por ahí que hablan de la gerencia en el aula. ¿No lo han visto? Gerencia en el aula. En México tuvo una extraordinaria, las concepciones de gerencia en México tuvieron mucha relevancia, mucha trascendencia.
Hoy en día se está hablando de otra nueva ciencia. Y esa nueva ciencia se llama supervisión educativa. Pero la supervisión educativa pretende hacer desde la concepción de la ciencia lo que le toca al director. No es el supervisor que tiene que organizar la ley. Y en el control, por supuesto, aquí aparece la teoría de la calidad total, los libros de Chicago, de Deming de Chicago, que se aplican aquí en la educación, los círculos de la calidad. Y hoy en día se está hablando de la evaluación de la calidad e incluso de la acreditación institucional. Son las concepciones nuevas. Alto el fuego también, otra aclaración. No estoy en contra de nada de esto. Si tú utilizas toda esta concepción, la supervisión, el diseño, como herramienta metodológica para perfeccionar el trabajo. Lo que estoy viendo es que todas y cada una de ellas, y eso sí lo cuestiono, pretende convertirse en la ciencia que tiene la solución de todos los problemas, y eso es falso. Porque la solución de los problemas de educación no se resuelve con ninguna de ellas por separado, sino con la integración de todo eso. ¿Entienden? Eso es lo que estoy cuestionando. El doctor Sergio Alonso está en contra de la supervisión o del diseño, para nada. Herramientas para la práctica, buenísimas. Hay muy buenos aportes. El problema es que no me diga que esa es la solución del mundo. Esa es la perina que cura todos los problemas. No es así. La vida no es. Es decir, y hoy, amigos míos, se ha dado un fenómeno. Bueno, que justamente en la medida en que la teoría de la posmodernidad, que es lo que hay detrás de todo esto, se desprestigia, se empiezan a desprestigiar los fundamentos de la dirección científica educacional que están detrás. Nadie cree realmente en ninguna de estas concepciones como ciencia. Se niega incluso el fundamento teórico que hay detrás de todo esto. Y entonces esta notable ciencia se encuentra tan desprestigiada que incluso sus propios creadores han propuesto cambiarle de nombre. El principal portavoz del cambio de nombre en la actualidad, todos ustedes lo conocen, lo han disfrutado. ¿Saben quién es? La portavoz de la concepción del filantrocapitalismo a escala mundial es nada más y nada menos que la cantante Shakira. La cantante Shakira. Shakira se ha presentado, lo que estoy diciendo ahorita la nombra representante de los médicos en la educación. Shakira se ha presentado nada más y nada menos que en la cumbre de las Américas del 2012. En la cumbre de las Américas del 2012, mírenlo ahí, donde estaban todos los jefes de Estado, incluso Barack Obama, a exponer sus experiencias de dirección. Y es respetable, decimos, no estoy hablando más de Shakira. Shakira ha dedicado una buena parte de su fortuna a la educación. Ha atendido ella personalmente, es decir, ha auspiciado 35.000 niños que los ha educado. Ha propiciado, ha facilitado la educación de sus 35 muchachos y es un aplauso para ella, muy reconocido. Y entonces, pero ella lleva esta concepción allí para estimular a que sean los empresarios los que se encarguen de la educación. Que sigan el ejemplo de ella, que no sean tan egoístas, como les sobra tanto dinero, inviertan su dinero en la educación de los niños. Y ella pone el ejemplo, pero además con cuentas muy bien fundamentadas. Ella dice que por cada dólar que ella invierte en la educación, al final recupera 17. Recupera 17. No, ya, yo lo que me pregunto, ¿por qué no son 20 o 19? Exactamente 17, ese cálculo tan exacto, pero bueno. Es decir, que está convocando a que vean el desarrollo de la educación en manos de los empresarios capitalistas como una inversión. Por supuesto, no hace falta el Estado. Por supuesto, abajo de la teoría del Estado docente y de todas las ideas que nos han dado los grandes pedagogos y carismáticos. Esa es la situación que tenemos hoy. Es decir, en este momento, a la luz de eso, están divorciadas estas concepciones otra vez. Y yo los invito a ver lo que he explicado ahora, viendo aquí todo, en un resumen gráfico. Para que vean lo que hemos querido tratar de demostrar. Aquí viene. Originalmente estaban integrados. Después empiezan a marcar sus diferencias y estas concepciones se separan.
en ideario educacional, en control estatal. Una vez separada, en didáctica, inspección escolar, en pedagogía y organización escolar se vuelven a integrar. Pero ese proceso empieza a separarse otra vez. Surge la ciencia de educación, la administración escolar, en psicopedagogía y cibernética y se vuelven a integrar con la concepción de Jean Piaget en la década del 70. Se separan nuevamente. En todo lo que hemos explicado surgen intentos de nuevas ciencias integradoras que no lo logran, y en las condiciones actuales todo eso se niega y es sustituido por el filantropicalismo que hemos visto representado mucho. Hoy están divididas en teoría de la educación en sus dos acepciones, la que tienen los países del ALBA y la que tienen los demás países que se parecen a la de Shakira. Y la concepción propiamente de la dirección de las instituciones desde el filantropicalismo. La gran pregunta es, ¿qué tiene que pasar después? ¿Qué debe pasar en los próximos años? ¿Eso se puede mantener así por mucho tiempo? La lógica dialéctica dice que si originalmente están unidas, se separan y se unieron, se separan y se unieron, se separan y se unieron, y hoy están separadas, ¿qué va a pasar mañana? Se tienen. La lógica indica que más temprano que tarde, yo digo que en las primeras décadas de este siglo XXI, se tienen que integrar. Y nosotros incluso estamos proponiendo cómo integrar. Bueno, aquí viene la conclusión. El análisis del desarrollo histórico descubre un desenvolvimiento dialéctico en estos procesos, en que las concepciones pedagógicas y de dirección se van separando hasta que se vuelven a integrar. Y por supuesto, están creadas las condiciones cienciológicas para lograr un salto cualitativo en las primeras décadas del siglo XXI en la que esta se integra. Nuestra propuesta es esta: mantener la concepción de Mialaré de las ciencias pedagógicas como un subconjunto de las ciencias de la educación. Creo que eso es un aporte innegable. Y ver entonces la dirección científica educacional como una ciencia de la educación sustentada en la economía de la educación, en la filosofía de la educación, en la sociología de la educación, que se concreta en una ciencia pedagógica nueva. En eso coincido con el profesor Rubén Reynoso ayer cuando decía que la escuela que hoy tenemos, la del siglo XVI, hace falta una escuela nueva. Y esa escuela nueva, cómo se estructura y cómo se crea, tiene que aparecer una nueva ciencia, que a mí se nos gusta llamarle dirección científica escolar. Quería cómo se estructura y se organiza la escuela que requiere el siglo XXI, no la que teníamos en el siglo XVI. Amigos, les digo a ustedes, dejo en sus manos la creación de esta nueva ciencia de la dirección escolar. Dejo en sus manos el perfeccionamiento de la ciencia pedagógica. Nosotros estamos intentando trabajar en estructurar la dirección científica educacional y con eso ya tenemos bastante. ¿Cómo la estamos consiguiendo? Bueno, entendemos la dirección científica educacional como la tiene implantada. Una ciencia de la educación que estudia las relaciones de dirección. Estoy hablando de las relaciones que se establecen entre los hombres, entre dirigentes y dirigidos en la esfera educativa, y sobre todo el impacto que tienen esas relaciones en los modos de actuación, en la conducta, en la actividad profesional de todos los que trabajan en ello. Y hasta donde hemos llegado hasta hoy está conformada por las siguientes tres grandes ramas de teoría. La filosofía de la dirección, donde vemos tres disciplinas: la teoría de la dirección científica educacional, la propedéutica de la dirección científica. La propedéutica es un poco lo que le hemos explicado hoy, es decir, cuál es la historia, cuáles son los antecedentes de esta ciencia y sobre todo cuáles son los grandes pensadores latinoamericanos y caribeños que han enriquecido con su práctica, con su experiencia, estas concepciones de dirección. Porque de esa propedéutica emana una ética.
un modo de actuación, un comportamiento en correspondencia con los grandes precursores de la educación en nuestro continente. La filosofía de la educación, aquí está todo lo teórico, lo filosófico, pero hay que tener en cuenta también la psicología de la educación. La psicología de la dirección científica la vemos conformada por tres grandes disciplinas. La teoría de la comunicación en educación, que tiene sus particularidades. No es fácil comunicarse con los maestros. Eso tiene sus especificidades que hay que estudiar. La teoría del poder en la educación, que hasta ahora no he visto que nadie la haya estudiado. Hay muchas concepciones de la teoría del poder. El profesor ayer mencionaba la teoría de Foucault, Michel Foucault, entre otros. Pero cómo se ejerce el poder en una institución educativa está virgen por investigar, y es uno de los grandes problemas que hay que enfrentar hoy. Cómo se ejerce el poder real y formal en la institución educativa. Y por supuesto la teoría del liderazgo. Cómo se concreta la teoría del liderazgo en nuestras instituciones educativas. A partir de una tesis que me parece muy importante. La educación es la institución formadora de líderes para todo el Estado. ¿Dónde está el presidente de la República de este país dentro de 25 años? No sé qué va a hacer, pero dentro de 25 años va a ser el presidente de la República. Hoy está sentado en un aula.